de antemano que esta cosa no va a ser fácil, va a ser algo difícil, pero no te lo está dando a entender para que tú huyas, sino para que tú ores, para que tú te apercibas, para que tú ores por el hermano, por fortaleza, porque lo que le espera a Pablo es fuerte. Amén. Entonces, dice, tengo aquí una nota, ¿ok? Fíjate que este mensaje del Espíritu era una advertencia, ¿ok?, de los peligros que le esperaban a Pablo y no una prohibición. En ningún momento el Espíritu le mostró esto a los discípulos para decirle a Pablo que no fuera, porque le va a pasar esto. Porque cuando el Espíritu quería decirle a Pablo en algún momento que no fuera a un lugar, el Espíritu le hablaba clarito, como lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y verso 6. ¿Okay? En Hechos de los Apóstoles, que ya esto lo habíamos cubierto, pero voy a repasar, ¿verdad?, este verso nada más. Dice en el 16:6 de Hechos, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo fue directo, fue claro con Pablo, ¿verdad? Dice, hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que el Espíritu, cuando el plan del Espíritu Santo era distinto a lo que Pablo tenía en mente, ¿ok?, el Espíritu se lo decía claramente: no, sigue por acá porque mi plan es este. ¿Okay? Así que lo que el Señor está haciendo ahora a través de los discípulos básicamente es advertirle para que estuvieran apercibidos de lo que va a ocurrir, pero en ningún momento era una prohibición para que Pablo no fuera a Jerusalén. Pablo debe seguir su encomienda y debe llegar a Jerusalén. Bendito el nombre de Jesús. Verso 5: dice: pasado aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. O sea, aquí vuelve, hay una segunda despedida, ¿ok? Ahora de unas personas que están en este lugar, gloria al Señor, y que Él en Tiro, y que solamente Él los ha visto por 7 días. ¿Okay? Porque él no lo había visto antes, y aún así el amor de Dios es tan grande y tan fuerte que a la hora de despedirse, los hermanos hicieron como los de Éfeso, fueron allí también a despedirse de él. ¿Okay? Entonces subimos al barco y ellos regresaron a su hogar. En el verso 7 tenemos entonces, y terminado el viaje de Tiro, llegamos entonces a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, allí había otro grupo más, ¿ok?, que había conocido el Evangelio, otro grupo de discípulos. Dice, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. 7 en Tiro, y en Tolemaida le tocó 1 nada más. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Esta es la Cesarea marítima, esta es la Cesarea que está a la orilla del mar Mediterráneo en Israel, ¿ok? Entonces, y entrando en la casa de Felipe el evangelista. ¿Quién es Felipe el evangelista? Felipe, el que habla aquí, que le llama evangelista, ¿ok? Felipe era uno de los 7 diáconos que habían escogido allá al principio en Hechos de los Apóstoles, ¿ok?, para que sirviera las mesas. Fue el que luego en la persecución se encontró, el primero le predicó a los de Samaria, y después el Señor lo llevó al encuentro con el eunuco, ¿okay?, y fue el que le presentó el evangelio al eunuco. Amén. Y ahora lo vemos, ¿verdad?, con el título de evangelista, porque no solamente se quedó como diácono sirviendo a las mesas, sino que de ahí el Señor también lo utilizó para evangelizar tanto Samaria como Etiopía. Miren, tremendo, ¿verdad? Y dice que tenía 4 hijas, gloria al Señor. Se quedaron con él 7 días y él tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Bendito el nombre de Jesús. Aquí, al hablar de profetizar, es básicamente, y de llamarlas doncellas,
Posiblemente Lucas quiere enfatizar que estas 4 jóvenes habían sido llamadas por el Señor, amén, para un propósito especial, en el sentido de que ellas podían tener esa habilidad de expresar con fluidez el mensaje de la palabra, amén, lo que hoy en día conocemos básicamente como la predicación, ¿ok? Así que ellas llevaban, exponían muy bien la palabra. Y vamos a ver que seguido de esta historia de ellas, viene la historia de otro profeta que se llama Agabo, que tiene una función profética muy distinta a la que tienen las hijas de Felipe. Y yo creo que Lucas hábilmente las pone una detrás de la otra para que uno pueda hacer la comparación, ¿ok? Y ver la diferencia. Bendito el nombre de Jesús. Así que llegan a Cesarea, se alojan con Felipe 7 días, ¿ok? Dice, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. ¿Ok? Agabo, ¿ok? Ya lo habían mencionado anteriormente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y verso 28. ¿Ok? Es el mismo Agabo. Y aquella vez Agabo había profetizado que iba a venir una hambruna sobre la tierra habitada, la cual ocurrió, ¿ok? Y de esa forma, pues los hermanos estuvieron advertidos y pudieron tomar precauciones para no perecer dentro de la hambruna, ¿ok? Y ahora tenemos a Agabo que viene hasta allí, baja de Jerusalén, ¿verdad? Y llega hasta la casa de Felipe, vino a verlo y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. Fíjate que aquí Agabo está utilizando la misma fórmula que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento. Cuando un profeta hablaba de parte de Dios, ¿cómo empezaba diciendo? Así dice el Señor. ¿Ok? Así dice el Señor. Para dar a entender de que lo que voy a decir no es mi pensamiento, no es una idea que se me vino en mente, no es que yo tengo la gana de decir esto, es que el Señor mismo me ha mandado a decir estas palabras. ¿Okay? O sea que es un mensaje que viene directamente de parte de Dios. Esa es la diferencia, ¿ves?, entre el profeta como Agabo y las profetas de las hijas de Felipe. ¿Okay? Ellas básicamente lo que hacían era una función profética al expresar, enseñar, hablar, predicar sobre la palabra de Dios. ¿Amén? Porque básicamente es una forma en la que uno está ejerciendo profecía, porque uno está hablando sobre la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día alumbre, porque ella es como antorcha delante de nosotros, que nos ilumbre el camino. Eso dice la palabra. Amén. Ahora, aquí tenemos un profeta, ¿ok?, que ha recibido directamente de parte de Dios, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ha recibido una profecía específica para Pablo, bendito el nombre del Señor, y le dice, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, le está diciendo, lo que el Espíritu te ha indicado que va a ocurrir, va a ocurrir. Amén. Va a haber dificultad allá en Jerusalén. Al escuchar esto, tanto nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues Lucas nuevamente se incluye, ¿ok? Nosotros, como los que vivían allí, ¿okay?, o sea, los de Cesarea, los que llegaron en el viaje, Lucas se incluye, y dice, y los que vivían allí en Cesarea, rogamos que no subiera a Jerusalén. ¿Se parece a la actitud de quién? De nosotros también, que trataron, ¿verdad?, de decirle a Pablo, no vaya, ¿verdad? Amén. O sea, el Espíritu viene, el Espíritu habla, el Espíritu dice, y nosotros debemos entonces buscar cuál es la voluntad de Dios dentro de eso que el Señor ha dicho. Porque la voluntad de ellos es, pues no vaya, pero esa no era la voluntad del Señor. El Señor está trayendo meramente el mensaje para que no te coja de sorpresa, para que ellos supieran lo que va a ocurrir. Amén. Y para que Pablo estuviera percibido. Amén. Pero la voluntad de Dios era esa, que él fuera. Bien. Así que hasta Lucas, ¿verdad?, se compungió tanto que no quería que Pablo fuera allá. ¿Ok? Entonces Pablo respondió, miren la respuesta de Pablo, dice, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén.
por el nombre del Señor Jesucristo. Wow, a su nombre gloria, bendito el nombre de Jesús. Alábalo si puede, bendito el nombre de Jesús. Alábalo si el corazón te hace tucutuco en esta hora, amén. Porque hay que ser valiente en el Señor, hay que saber bien dónde uno está parado. El Espíritu Santo de Dios tiene que haber forjado ese hombre interior dentro de uno para uno poder decir estas palabras con convicción. ¿Ven? Porque es que aquí hay convicción, amado hermano. No es lo mismo uno decir esto, haciéndose el guapito, y luego a la hora de la verdad decir, me quedo aquí, no voy nada. No, aquí hay una convicción que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Dice, estoy listo, ¿ok? Listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow, entonces esa debe ser, ¿verdad? Esa debe ser nuestra confianza en el Señor y nuestra actitud ante las adversidades. Que estoy listo para glorificar a Dios, no importa cuál sea la circunstancia que me toque vivir, porque fiel es Él para cumplir sus promesas en mí. ¿Amén? Hay que tener convicción para eso, amados hermanos. El mundo dice, hay que tener babilla, ¿verdad? Dice eso, ¿verdad? Hay que tener convicción, fortaleza. ¿Okay? Hay que ser fuerte de mente, bendito el nombre de Jesús. Y la única forma en que esta mente se fortalece es metiéndole palabras todos los días. Amén. Gloria al Señor. Como no se dejaba persuadir, ¿qué hicieron? Nos callamos. O sea, hasta Lucas se tuvo que quedar calladito. ¿Ok? Nos callamos. O sea, no insistió, ¿verdad? Este hombre está claro. Este hombre entiende cuál es el mensaje de Dios. Entiende cuál es el propósito de Dios y no teme. Su vida está en el Señor y no tiene temor ninguno. Entonces nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Ese es el punto, ¿no, hermano? Que se haga la voluntad del Señor. Amén. Eso nos tiene que recordar, ¿verdad? Los jóvenes mancebos aquellos del libro de Daniel, que dijeron, mira, rey, no vamos a adorar esa estatua, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos de ese horno. Pero si no nos libra, tampoco la vamos a adorar. Eso es convicción. ¿Ok? Es un Dios todopoderoso. Yo creo que nuestra oración, ¿verdad? Hoy, al final de este estudio debe ser, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de Dios nos fortalezca en esa área, en nuestras convicciones. De forma tal de que cuando el momento duro llegue podamos resistir, amados hermanos. Porque no estamos hablando de que te quiten un billete de 10. ¿Ok? Ni estamos hablando de que te choquen el carro. ¿Ok? Estamos hablando de cuando la vida de uno o la vida de los que amamos, ¿ok?, están en juego. Y eso es otra liga. Es una liga completamente distinta. Que gracias a Dios, gracias a su misericordia, ninguno de nosotros ha experimentado. Por lo tanto, no nos podemos hacer los fuertes, ni los valientes, ni los guapitos, ¿ok? Sino que tenemos que entender nuestras debilidades y presentarlas delante de Dios pidiendo que me fortalezca en el momento fuerte en mi vida. ¿Amén? Gloria al Señor Jesús. Dice, después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir a Jerusalén. Se está llegando al punto, esto tiene una semejanza también con la vida de Jesús, amado hermano. O sea, usted tiene que ver en esto también un reflejo de la vida de Jesús. Jesús estuvo con sus amados discípulos, ¿verdad? Y vamos para aquí, vamos para allá, y vamos a hacer milagros aquí, vamos a multiplicar los panes y los peces, y a sanar a los leprosos y todo eso. Pero el camino, ¿hacia dónde los llevaba? Hacia Jerusalén. ¿Amén? Hacia Jerusalén. Porque como mencioné en el mensaje del domingo, Él es la luz del mundo que tenía que ser puesta en el candelero, en el lugar alto, para alumbrar a todo el mundo. Y ese lugar alto en el cual esa luz fue puesta fue la cruz. Amén. Y hasta allí Él llegó y dio su vida. Bendito el nombre de Jesús. Así que comenzaron a subir a Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos.
hasta quién le iba a dar hospedaje, llevaban, para que usted vea la providencia de Dios. Dios todo lo tiene bien cuadradito, bendito el nombre de Jesús. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Qué bueno, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos? ¿Se acuerdan de él? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan que cuando al fin el Señor lo tumbó, cayó al piso y vio la luz y quedó ciego? Y después todavía los de Jerusalén le tenían que todavía. El perillo, dice este, yo diría terror. ¿Ok? El mismo Ananías, cuando el Señor lo mandó, le dijo, vete ahora por ese hombre. Ananías, ¿qué le dijo el Señor? Yo he escuchado lo guapo que es ese tipo lo que hace es arrestar a uno y meter a uno en la cárcel. Como quien dice, Señor, lo puedes reconsiderar o puedes buscar a otro. Porque tenía su reputación. ¿Dónde está ese Pablo? 3 viajes misioneros, están en el final del tercero, y aquí ya usted no ve ninguna de esas murallas, estorbos, piedras, ¿ok? Sino que ahora mira cómo los recibieron los hermanos, ¿ok? Nos recibieron con regocijo. Usted puede imaginarse entonces el testimonio que Pablo dio en todos esos años. O sea, esos viajes, esas predicaciones, esas iglesias establecidas, gloria al Señor, todo el trabajo incansable de Pablo había transformado a su testimonio de forma tal que ahora ya no hay temor, ya está requete probado que este hombre, el Señor lo llamó. Bendito el nombre de Jesús. Y es recibido con regocijo. ¿Ok? Dice, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. Este Jacobo es el hermano de Jesús. ¿Ok? El hermano de Jesús, porque había un apóstol que se llamaba Jacobo, pero ese lo mató Herodes. ¿Ok? Así que este es Jacobo, el hermano de Jesús. Y dice que, y todos los ancianos, ¿ok? Nuevamente nos habla en plural, así como nos habló en Éfeso de los ancianos de la iglesia. Amén. Aquí nuevamente también nos habla en plural, bendito el nombre de Jesús, en Jerusalén. ¿Okay? Aquí también habían ya nombrado varios ancianos que estaban presentes. Fíjense que aquí no menciona a los apóstoles. ¿Okay? O sea, los apóstoles, ya para este momento, los apóstoles estaban esparcidos, algunos ya habían muerto, ¿okay? Fueron mártires. Juan, usted sabe que terminó por allá en la isla de Patmos, ¿okay? Y aquel grupo que originalmente se mantuvo en Jerusalén bajo la primera persecución, ya a estos años de Pablo, ya no están allí. Ahora está Jacobo dirigiendo y un grupo de ancianos. Esto da una idea entonces de cómo el Espíritu Santo va moldeando la iglesia y explicando cómo es la voluntad de Dios para dirigir la iglesia de ahora en adelante. ¿Okay? Ya ahora pues no están los apóstoles. Amén. Ahora lo que hay son los ancianos, nuestros pastores. ¿Okay? Esos que supervisan, que velan. Amén. Por la iglesia. Ya ese modelo estaba establecido para esta fecha allí en Jerusalén, donde todo comenzó. Amén. Entonces, dice, y después de saludarlos comenzó a referirle una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. O sea que Pablo está dando básicamente, ¿verdad?, un informe, ¿okay?, sobre todas las cosas que ha hecho durante estos 3 viajes misioneros que él ha dado. Amén. Por el Señor. Y ellos cuando lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. O sea, Pablo le está hablando de qué? De los gentiles. Le está diciendo, Dios hizo que maravillas en medio de los gentiles. Hay iglesias en Éfeso, hay iglesias en Tesalónica, hay iglesias en Corinto, hay iglesias en todos lados. ¿Ok? ¿Y ellos qué dicen? Ya veis cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. O sea, están diciendo, las cosas acá, Pablo, son un poco diferentes. ¿Ok?
aquí en Jerusalén tenemos un montón de convertidos también, pero son judíos, no son gentiles. ¿Están viendo el punto? Y le quieren ir explicando a Pablo cómo está la cosa allí, ¿ok? Porque Pablo ha estado fuera todos estos años de Jerusalén, ¿ok? Y eso no es como hoy en día que usted va allí al internet y ve cómo está Rusia hoy, eso no es así. O sea, él no tiene noticias, no sabe cómo ha pasado las cosas allí. Así que ahora es la misión de Jacobo junto con los ancianos explicarle a Pablo cómo es la situación que está allí. Amén. Así que él dio su informe y Jacobo está dando el suyo, ¿ok? Para que ambos estén bien informados de qué es lo que está pasando. Dice, aquí lo que tenemos es un montón de judíos y son celosos de la ley. ¿Ok? Entonces, dice, y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. O sea, le dice, mira, no solamente aquí en Jerusalén lo que tenemos son judíos, sino que estos judíos son celosísimos de la ley. Estos que se han convertido siguen siendo celosos de la ley. ¿Ok? Siguen con sus prácticas todavía, amados hermanos. ¿Ok? Dice, y sobre todo, dice, que ellos le ha llegado el rumor de que tú estás diciendo allá entre los gentiles, estás hablando en contra de Moisés. ¿Ok? Hay un problema, hay una situación. O sea, eso es como una chispa suficiente para comenzar un fuego terrible allí en Jerusalén. Usted sabía que muchas veces las situaciones más terribles en la historia del hombre, las quejas más terribles, eso muchas veces son por cuestiones religiosas. ¿Verdad? ¿Okay? Así que aquí le están dando el informe para que él vaya entendiendo, ¿ok? Lo que hay. Dice, ¿verdad? Estaba el cuento de que supuestamente Pablo decía que no se circunciden a los judíos y que no observan las tradiciones. Pero fíjate qué cosa interesante, ¿verdad? Porque ¿a qué quería Pablo llegar a Jerusalén? ¿Para una qué? Para una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y eso es eso es parte de qué? De la tradición judía, una de las 7 fiestas establecidas por Dios para el pueblo de Israel. ¿Cómo es que le van a decir que él está en contra de Moisés si él mismo viene con eso? ¿Quién fue el que hizo un voto nazareo para darle gracias a Dios? Y explicamos aquí, ¿verdad?, lo que eso era, y explicamos por qué Pablo lo utilizó, ¿verdad? ¿Ven? No fue Pablo mismo. O sea que estas acusaciones son infundadas. Él en ningún momento, ¿ok?, está tratando de que la gente deje esas cosas, sino que lo que está diciendo para los gentiles, ¿ok?, el Evangelio de Cristo, ¿ok?, no le impone ninguna de esas cargas. Y eso ya ellos se habían reunido con los apóstoles, ¿ok?, y eso ya lo habían acordado en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que fue el primer acuerdo donde los apóstoles se reunieron y Jacobo estaba allí, ¿ok? Haga la pregunta. Jacobo entonces pues no hizo su trabajo. No, Jacobo está haciendo su trabajo. Mira cómo. Lo que pasa es que Jacobo es una persona que definitivamente tiene un tacto para las situaciones difíciles que hay que admirarlo. Mira cómo él brega el asunto con mucha sabiduría. ¿Ok? Seguimos leyendo, hermano. Amén. Dice, a ver dónde es que estoy. 22. Ok, dice, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Esa es la pregunta. O sea, aquí hay una situación difícil donde esta gente, ¿okay?, no entienden lo que tú has hecho allá entre los gentiles, más hay unos rumores de que tú estás con un comportamiento que no sería correcto y no es verdad, pero ese es el rumor que está corriendo y queremos evitarlo. Entonces dice, porque sin duda, y este es Jacobo hablando, ¿sabes?, porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirás que has venido. O sea, Jacobo está diciendo, tenemos que averiguar esto con sabiduría porque cuando la gente se entere que tú estás aquí, esto se va a llenar. ¿Ok? Y lo primero que van a querer averiguar es qué está pasando contigo. ¿Ok? Y dependiendo cómo esta cosa la resolvamos, esto, si no se hace bien,
esto puede terminar entonces en un escándalo. O puede terminar entonces en lo que se llama una trifulca, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces eso hay que evitarlo porque y eso lo hemos dicho en varias clases, toda rebelión que se levante en el territorio de Roma, ¿cómo es que Roma lo va a controlar? Con la paz romana, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que era la paz romana? Es utilizar la fuerza para aplastar a los disidentes. O sea, Jacobo tiene en sus manos la dificultad de que si esto llega más allá de donde tiene que llegar y se forma aquí una discusión entre nosotros, los romanos van a venir, porque ellos no quieren eso. Y la iglesia que está creciendo aquí corre el riesgo de ¿qué? De que sea apabullada, de que sea perseguida, de que hasta se nos prohíba. ¿Okay? Así que tenemos que bregar esto con sabiduría. Esa es la situación que Jacobo está bregando junto con Pablo. ¿Okay? Le dice, por tanto, haz esto que te decimos. ¿Okay? O sea, ahí viene el consejo que le dan a Pablo. ¿Okay? Decía, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. ¿Ese voto era cuál, hermano? El mismo voto que Pablo había hecho, el voto de Nazareno. ¿Ok? Dice, tómalos y purifícate junto con ellos. No porque Pablo tuviera pecado, se iba a necesitar que tuviera que purificarse, sino porque dentro de las costumbres judías, si tú has estado entre los gentiles, tú estás contaminado para ellos. Por lo tanto, necesitas un bañito. Tienes que ir y hacer un ritual de un baño para que estés limpio. ¿Ok? Ceremonialmente limpio. ¿Ok? Entonces, tómalos y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿Se acuerdan que Pablo también se lo había rasurado, verdad? Ok, pues ¿saben qué? Los barberos, al igual que hoy, cobran. Y en ese tiempo cobraban también, ¿ok? Y entonces todo este proceso de ritual tenía un costo envuelto, ¿ok? Más eran 4, o sea que era el costo de 1 multiplicado por 4. Así que tenías, era hasta cierto punto algo oneroso, y entonces pues se veía como bien dentro de esta sociedad si tú entonces te hacías partícipe de ese ritual y les ayudabas económicamente pagándole entonces los gastos de rasurarse y de todas las demás cosas del rito. ¿Ok? Entonces dice, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. O sea, mira, humíllate, sométete a que para Pablo no era nada nuevo porque él era fariseo de fariseos. O sea, Pablo conocía perfectamente todo el ritual y todo eso, ¿sabes? ¿Ok? Mira, dice, mira, hazlo para que ellos, ¿ok?, puedan ver en ti que todos esos comentarios que están diciendo de ti no son verdad. ¿Ok? Y de esa forma entonces, que no se forme aquí, ¿ok?, un revolú que nos vaya a causar problemas a nosotros. Hay un versículo, así lo consigo. Sí. Básicamente aquí lo que estamos viendo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, es la actitud que Pablo expresa en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 19. Cuando él dice, por lo cual, 1 Corintios 9, 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, o sea, Pablo no estaba obligado a hacer eso, hermano. ¿Ok? El Evangelio de Jesucristo no les requería eso a él. ¿Ok? Sin embargo, él dice, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo de todos para ganar a mayor número. Ese es el ejemplo que Pablo está dando al someterse a ese ritual. ¿Ok? Dice, me he hecho a los judíos como judíos. O sea, él va a estar allí como si fuera judío. ¿Ok? Para ganar a los judíos. Eso es lo que Pablo busca. Y eso es lo que Jacobo también busca, ¿eh? ¿Okay? Son brillantes y están muy pendientes, o sea, son buenos supervisores, buenos obispos, están pendientes y están usando la sabiduría de Dios para bregar
¿ok? Es la situación. Yo estoy seguro, ¿verdad? Que nuestros pastores han tenido que estar en este punto muchas veces en su vida también. Entonces han tenido que utilizar de la sabiduría de Dios para bregar situaciones bien difíciles dentro de la iglesia. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios los ha guiado. Dice, a los que están sujetos a la ley, a esos que todavía siguen de edad, dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley. O sea, me someto a ellos como si lo estuviera, aunque yo no lo estoy. Es por ganármelo. ¿Ok? Dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, ¿quiénes son los que están sin ley? Los gentiles. Como si yo estuviera sin ley. Aunque dice, no estando yo sin la ley de Dios. ¿Ok? O sea, la ley de Dios es importante, amados hermanos. ¿Ok? Yo creo que de eso hemos hablado, ¿verdad? Varias veces en diferentes clases. Amén. Señor, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa de ¿qué? Del Evangelio. Para hacerme copartícipe de él. ¿Ven? O sea, ahí está la explicación de por qué Pablo sigue estas instrucciones que le da Jacobo y cuán sabias son las instrucciones que da Jacobo para evitar aquí un enfrentamiento mayor. Amén. Bueno, lo vamos a tener que dejar ahí porque ya se nos ha terminado el tiempo. Amén. Para nota mía, y yo saber dónde estoy. Estamos en el 25, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasó? Micrófono. ¿Todo? Sí. La cámara me se dañó. A ver. Ella no sabe. Ok. Nos quedamos en el 25, amén. Gloria al Señor. Bien, le invito a estar de pie, gloria al Señor Jesucristo. La tarjeta de memoria no funciona en la cámara mía, pero la cámara está bien.